Bueno, pues muchas gracias, Miriam, por la invitación a participar en este espacio. Bueno, es un tema muy polémico. En eso no sé si te tengo que dar las gracias, a ver si salgo ilesa. Pero bueno, la palabra feminicidio, ¿no? Las palabras importan. Y el uso de un significante nunca es inocuo, ni a nivel subjetivo, por supuesto, ni tampoco a nivel político. Y esto es lo que se constata con el significante feminicidio, que fue un neologismo que creó Diana Russell hace ya años, en 1976. Ella define los feminicidios como los crímenes perpetrados contra las mujeres por el simple hecho de ser. Es la forma, digamos, más extrema de la violencia contra las mujeres y la considera como el resultado de un proceso constituido por otras formas de violencia y de maltrato, entre los que se encuentran pues, la violación, la privación de libertad, la esclavitud sexual, el maltrato físico, la tortura, la mutilación, la desfiguración. La lista podría alargarse aún más, pero estas y otras tantas connotaciones incluidas en la palabra feminicidio evidencian que lo que está aquí en juego es un goce, un real de un goce sin ningún tipo de filtro simbólico. Por otro lado, hay que destacar también que dentro del término feminicidio se suelen incluir al menos dos modalidades. Por un lado, el feminicidio íntimo, o sea, el asesinato de mujeres cometido por hombres con las que tienen una relación sentimental, que es el más frecuente, y otra clase de feminicidio, que es al que se ha referido Miriam con Juárez, normalmente de mujeres anónimas. Dices tú que Bolaños da los nombres de cada una de esas 2066 mujeres anónimas, ¿eh? Normalmente para los que las matan mujeres anónimas, con las cuales los hombres no tenían ninguna relación íntima o sentimental. Y bueno, este tiene a su vez esa vertiente ya más, digamos, el feminicidio sistémico, ¿no? Que es el que ya aparece claramente en Juárez y, bueno, y en otros lugares. Hay que agradecer al feminismo, sin lugar a dudas y sin la más mínima ambigüedad, la invención de este nuevo significante, pues porque en virtud de él, los crímenes, las violencias, los abusos contra las mujeres que han existido desde siempre, allí donde ha habido cultura, que se sepa, en los animales, en el mundo animal no hay feminicidio, pero que permanecían cubiertos por un manto de silencio que buscaba invisibilizarlos. Bueno, gracias a este significante, estos crímenes estaban cubiertos por un manto de silencio, han pasado a colocarse en el primer plano del debate político. El uso de este significante ha permitido no solo visibilizar los crímenes y la violencia contra las mujeres, sino que ha generado un sinfín de cambios a nivel político, legislativo, educativo, que buscan poner coto a esta violencia. No obstante, el hecho es que pese a esta proliferación de normas educativas y legislativas, pese a las reivindicaciones del ni una más, se constata que la violencia no cesa de inscribirse sobre los cuerpos de muchas mujeres que una tras otra, día tras día, son maltratadas, quemadas, cuchilladas, violadas. Frente a lo real de esta violencia que insiste, el psicoanálisis se ve, yo creo que necesariamente convocado, por más que su participación, no sé qué podrá hacer contra esta lacra, pero por lo menos pensarla, se ve convocado a participar en el debate sobre el feminicidio, y ello desde una posición que no es la de los partidos políticos, no es coincidente con la de los partidos políticos, ni tampoco necesariamente con el feminismo, sino que reconociendo los méritos innegables que el feminismo en sus distintas versiones
tiene. Sin embargo, el psicoanálisis, o desde el psicoanálisis, bueno, podemos atrevernos a problematizar algunos de sus planteamientos. No discuto el valor de la palabra feminicidio, que cumple su papel dentro del debate político. Otra cosa es pensar el feminicidio como concepto, más allá de decir que son los crímenes contra las mujeres. No. Es más complicado. Creo que habría razones también para avalar este significante desde el discurso psicoanalítico, pero es necesario ahondar en lo que implica como concepto y también, muy fundamentalmente, respecto de sus causas. Existen numerosas explicaciones acerca del feminicidio. Sin embargo, ninguna de las que se han ensayado, ni tampoco, quiero dejarlo bien claro, la que aquí voy a plantear desde un enfoque psicoanalítico, pueden proporcionar de forma exclusiva la explicación de este oscuro fenómeno. La explicación dada por el feminismo es bien conocida. El feminicidio y en general la violencia contra las mujeres no es sino la consecuencia del sistema de poder y de dominio masculino sobre las mujeres instituido por la cultura patriarcal. Es incuestionable que debido al feminismo, también a otros factores derivados de la propia dinámica de las sociedades actuales, en las democracias occidentales, ¿no? Hoy hemos leído lo de Afganistán, ¿no? Que al principio dijeron que las iban a dejar. Bueno, y lo de la pakistaní, si es que no para. Por eso digo, en las democracias occidentales, es importante esta precisión, las relaciones entre los hombres y las mujeres han ido caminando en la dirección de una igualdad, que si bien todavía no está plenamente lograda, sí ha conseguido importantísimos avances en los ámbitos político, jurídico, económico, incluso laboral. Bueno, aunque no se puede establecer a mi juicio en modo alguno una continuidad sin matices ni fracturas entre lo que ocurre entre los hombres y las mujeres en el espacio público y lo que ocurre en ese otro de la intimidad amorosa y sexual, no cabe duda de que en las sociedades actuales las relaciones entre los hombres y las mujeres han experimentado tales mutaciones que hacen imposible seguir sosteniendo el mito del macho dominador propio de la cultura patriarcal. Y viene, digamos, lo polémico. En realidad, este mito empezó a resquebrajarse hace ya mucho tiempo. Como nos recuerda Jacques-Alain Miller en su texto Bonjour Sagesse, el filósofo Kojève sostenía hace ya más de medio siglo que el tiempo nuevo, que hoy ya no es tan nuevo, se caracterizaba por la desaparición de lo viril. Lacan retoma la tesis del filósofo en el seminario cuarto, en su comentario sobre el pequeño Hans, y explica que aunque el comportamiento de Hans respondía a la norma heterosexual, pues se interesaba en las chicas, no lo hacía desde lo que, al menos a los ojos de aquella sociedad, era propiamente una posición viril, sino que ocupaba en relación con ellas una posición pasiva. Pero Lacan no considera la posición del pequeño Hans como algo raro o excepcional, sino que hace de ella el paradigma de un nuevo tipo de relaciones entre los sexos que se instala a partir de la generación de 1945. Son ese nuevo tipo de hombres, abro las comillas, citando a Lacan, que esperan que las iniciativas vengan del otro lado. Esperan, por decirlo todo, apunta Lacan con crudeza, que sean ellas las que les quiten los pantalones. Fin de la cita. En esa misma onda se refiere Lacan a la novela Bonjour Sagesse de François Sagan, donde en una escena muy típica de la Nouvelle Vague, en la playa, la protagonista, ardiente, toma la iniciativa de ir despojando de sus ropas al amante.
Este nuevo estilo de relaciones sexuales, que proféticamente supieron ver Cosette y Lacan, es hoy ya moneda corriente. Bien ilustrativo al respecto es uno de los últimos reality televisivos de Mediaset, que no sé si se sigue, uno de los últimos reality shows estos televisivos, que no sé si se sigue, poniendo o no, pero que ha hecho furor hasta hace muy poco, que se llama La Isla de las Tentaciones. En él se ponen en escena parejas de novios, cada uno por separado, rodeados de pretendientes que van al degüello, para ver si el novio o la novia caen en la tentación. Luz Sánchez Mellado, en un reciente artículo del País, lo comenta así. Dice ella: lo nuevo y adictivo es que las novias, oh escándalo, han resultado ser más procaces y promiscuas que sus novios, que ellas son el sexo fuerte y ellos el débil, que ellos lloran y ellas ríen, que ellas son las malas y ellos los buenos o los tontos. Continúa, resumido. El clímax fue cuando Estefanía, un mojerón de 34 años, se rió del llanto de su pareja Christopher, un chaval de 27, mientras ambos veían el vídeo de ella fornicando con otro. Quizá por inédita, dice la periodista, la escena de una mujer ejerciendo absoluto dominio emocional sobre un hombre resultaba a la vez penosa e hipnótica. Fin de la cita. Los cambios en la civilización contemporánea, en la política, la cultura, la sociedad, acontecidos en el marco del discurso de la ciencia y del capitalismo, han ido produciendo, es un hecho, una transformación de la subjetividad, incluido el campo del fantasma, aunque por supuesto estos cambios discursivos tienen efectos diferentes según la singularidad de cada sujeto. Ya Freud advirtió que nada es más confuso que definir lo masculino y lo femenino. Por eso señalaba que en el psiquismo la polaridad masculino-femenino quedaba sustituida por la de activo-pasivo, es decir, el fantasma que miente sobre la imposibilidad de la relación sexual, nos da una versión mentirosa de la misma, en la que la posición, digamos, clásica del hombre sería la posición activa y la de la mujer, con todos los matices que haya que dar a esta palabra pasividad, sería la de ocupar el lugar de objeto causa del deseo del hombre, prestándose a lo que Lacan llama la perversión polimorfa del macho. Esto la puede conducir en ocasiones a la mujer al estrago, cuando, con tal de obtener el signo de amor del hombre, es capaz, como nos dice Lacan, de hacer concesiones sin límite de su cuerpo, de su alma, de sus bienes, y esta, y no la de un supuesto masoquismo femenino, es una de las razones, sin duda, de por qué a las mujeres les costaba y les sigue costando tanto salir de una relación de maltrato. Esto es un tema con el que se enfrentan todos aquellos dispositivos, tanto sociales como incluso policiales, de cómo las mujeres maltratadas vuelven una y otra vez. Por ejemplo, les han dado una orden de alojamiento y lo rompen para volver con. Lo cual relativiza mucho la cuestión comúnmente aceptada de víctima. Nos hace interrogarnos, no lo voy a abordar aquí, pero nos hace interrogarnos sobre esta cuestión de la víctima. Parecería ocioso subrayar que prestarse a la posición de objeto causa del deseo del hombre no siempre tiene por qué conducir al estrago. Digo que parecería ocioso subrayarlo, pero hay que recordar que para cierto sector del feminismo, no para todo el feminismo, para cierto sector del feminismo, el coito o cualquier otra forma de relación heterosexual es un acto que ya conlleva per se una violencia intrínseca al sistema de dominación heteropatriarcal.
Por eso que hay todo un sector del feminismo que considera que la única sexualidad que no cae bajo este dominio patriarcal es la sexualidad lésbica. Frente a ello, cabría contestar que esto solo ocurre si del lado de la mujer, este estrago, solo ocurre si del lado de la mujer hay esas concesiones sin límite, por amor, y si del lado del hombre su perversión polimorfa no está limitada, contenida por la castración. La novela de la feminista Marcela Yacoub, La Belle et la Bête, escrita en defensa de DSK, ha suscitado indignación entre muchas feministas, siendo ella misma feminista, Marcela Yacoub. Ella sabía que con su novela iba a ser acusada de ir en contra de la causa de las mujeres, pero aún así se atrevió a afirmar que DSK era un cerdo, pero no un violador. No, no me gusta. Entonces se atrevió a decir que era un cerdo, pero no un violador. Y para mayor escándalo, añadía que de ese cerdo, ella, antes una monja, se enamoró. Abro las comillas. Quería crear, escribe, una teoría del amor a partir de mi situación. Una monja que se enamora de un cerdo. Bueno, se la cargó como es obvio. Así pues, y sin pronunciarme sobre la verdad jurídica del caso DSK, hay que reconocer que el testimonio de esta escritura muestra de forma quizás un tanto perturbadora para algunas, que ocupar la posición de objeto y prestarse a la posición a la perversión, polimorfa del macho no necesariamente causa estragos en una mujer. Incluso hasta la puede enamorar. Esas cosas a veces pasan. No obstante, sin que estas posiciones fantasmáticas, digamos clásicas, de lo masculino y lo femenino, hayan desaparecido del todo, la lógica del discurso actual, organizado por los ideales de la igualdad, hace que muchas veces estas posiciones se muevan, se trastoquen, se inviertan, pasando la mujer a ocupar el lugar activo de sujeto y el hombre el pasivo de objeto. Como apunta Manuel Fernández Blanco, si la mujer no es objeto, es sujeto. Y el encuentro entre los sexos, perversamente orientado, se torna problemático. La mujer sujeto suscita en muchos hombres la inhibición, la infantilización o el odio. Fin de la cita. Pero a lo señalado por Manuel Fernández Blanco, habría que agregar que el hombre pasivo, infantilizado, suscita también del lado de no pocas mujeres el desprecio y el odio. Este hombre desvirilizado, que según Lacan es el paradigma contemporáneo, obliga, entre comillas, a las mujeres muchas veces a ocupar un papel que dicen aborrecer. El de ser ellas las que tienen que tirar del carro en la relación. Se consolida entonces un estilo de relación que Freud ya constató incluso como prototípico, pero que es cada vez más frecuente en la sociedad contemporánea, que es la de la mujer madre que tira del carro y el hombre niño que se deja llevar por ella en muchos ámbitos de la vida, incluido a veces el sexual. Es muy fácil, inevitable, que este amor de madre hacia el hombre hijo vire hacia el odio. Sobre todo si se tiene en cuenta que Lacan, lejos de identificar a la mujer con la madre, establece una oposición de estructura entre ambas, entre madre y mujer. Con Lacan, él lo planteó así, se puede plantear qué sería una verdadera mujer.
Y su respuesta más sencilla es que el carácter verdadero de la feminidad solo se mide por su distancia con la madre. Tanto menos madre, tanto más mujer, traduce Miller. Esto no significa, obviamente, que una madre, este es el caso de Medea, ¿no? Tanto menos madre, tanto más mujer. Esto no significa, obviamente, que una madre no pueda ser mujer. La metáfora paterna, que es la forma en que Lacan traduce en términos estructurales el Edipo, supone que ella no sea toda madre, no sea toda para su hijo, que quede alguna parte de su ser en la que siga siendo mujer. Es decir, que el lugar del deseo como mujer debe mantenerse vivo fuera de la relación con el hijo. Puede ocurrir, de hecho ocurre, que el hecho de ser madre aplaste la feminidad en una mujer. Pero, como apunta Miller, solo por cuenta y riesgo propios un hombre olvida que la madre sigue siendo siempre una mujer. Si no sabe hacer que la madre de sus hijos se sienta mujer, puede temer que ella encuentre en otro lugar, en otro hombre, lo que ella necesita. Hay que decir que algunos de estos hombres llegan a transformar a su esposa en madre sin darles hijos. Hoy se ve muchísimas mujeres cómo se lamentan en la clínica de que quieren ser madres, pero no encuentran un padre que quiera, un hombre que quiera asumir esas funciones. Es cada día más frecuente. Entonces, bueno, estos hombres llegan a transformar a su esposa en madre sin darles hijos, es decir, proponiéndose a sí mismos como hijos. Esta posición del hombre hijo, que permite entender cómo el amor de una mujer hacia el hombre puede virar al odio, es cada vez más frecuente en la época contemporánea y es sin duda uno de los factores de la violencia contra las mujeres en el mundo actual. En no pocas mujeres, la desvirilización del hombre suele traducirse en la queja «ya no quedan hombres», la cual, las más de las veces, se acompaña con el imperativo superior. No eres lo bastante hombre, sélo más. Se impone así un «qué quiere», un «qué voy», absolutamente enigmático y feroz, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, las cuales, como supo ver Freud, constituyen para sí mismas su propio enigma. Del lado masculino, el efecto de retorno es la demanda desesperada por parte de algunos hombres de que la mujer les confiese el secreto de su goce, de su qué quiere. Esto aboca, más allá del malentendido, a la violencia. Son hombres que interrogan violentamente a la mujer para que les revele el ser de goce que esconden en su vientre, para que les confiesen su goce enigmático. Lacan se pregunta, ¿hasta dónde puede soportar el objeto la pregunta? Quizás hasta el momento en que se revele la última falta en ser, hasta el punto en que la pregunta se confunde con la destrucción misma del objeto. A la destrucción del objeto sigue con frecuencia, no siempre, pero con mucha frecuencia, el suicidio del hombre, ¿no? Que, eliminado el objeto, ya no puede sostenerse un minuto más en la existencia. La posición del hombre niño es la de una dependencia absoluta del otro. Hay un rechazo radical a que una mujer sea no toda de él y no toda comprensible. Y es por eso por lo que la pérdida le resulta insoportable. La declinación de lo viril en el mundo contemporáneo es concomitante de la caída del padre. Por cierto, que viene a atizar que patriarcado y padre no son la misma cosa. El patriarcado es una estructura social del poder. El padre, en cambio, al menos desde el psicoanálisis, es una función psíquica que puede ser ejercida por cualquiera, dirá Lacan, por una mujer o incluso por un síntoma. Pero es verdad
que el discurso de la ciencia y del capitalismo, junto con el patriarcado como estructura de poder, se llevaron por delante no solo al padre como figura de autoridad, sino buena parte también de su función. Y el declive de lo viril, propio de la época contemporánea, como precisa Miller, no es pensable sin el declive del padre. Miller lo explica a partir de las fórmulas de la sexuación. Dice así: ¿qué es la desaparición de lo viril? Es lo que resta de la fórmula de la sexuación masculina si se le quita, si se le oblitera la parte izquierda de la fórmula. Solo queda entonces simplemente el todos juntos, el todos iguales. Detrás de la desaparición de lo viril hay el declive el declive del padre, que Lacan ya señalaba desde el principio de sus textos, como los complejos familiares. Formular de esta manera el declive del padre, donde al obliterar la parte izquierda de la fórmula, la de la excepción del padre, la del padre de la excepción, solo queda el lado del para todos, permite sostener a mi juicio que el mundo hoy es un mundo con menos padre, pero no menos falicizado, no menos falocéntrico. Lejos de que haya una feminización del mundo, me inclinaría a decir que lo que hoy impera es una falicización del mundo, entendiendo aquí por falicización, hay otras maneras de entenderlo, una especie de intensificación del para todos lo mismo, es decir, un rechazo de la imposibilidad de nombrar ese goce otro, un rechazo del no todo femenino, que es un goce radicalmente otro, lo que conlleva este rechazo del goce otro, conlleva una impotencia para soportar la relación con el otro sexo. Como dice Jorge Alemán, la violencia contra las mujeres constituye un hecho criminal sistémico que confirma la tesis de Lacan de que una impotencia con lo real tiende a resolverse con un llamado a la fuerza. En ese aspecto, el machismo habría que entenderlo no tanto como una fuerza expansiva de una potencia desatada de unos machos dominadores, sino como una respuesta a un proceso de pérdida de la virilidad acentuado hoy por los dispositivos homogeneizadores del liberalismo, subsumidos en el para todos. Así pues, frente a la idea feminista que ve en el machismo y el patriarcado la causa de la violencia contra las mujeres, se puede sostener que esta está más relacionada con la impotencia, que siempre se resuelve con un acto de fuerza, siendo el propio capitalismo el que se llevó por delante al nombre del padre. Es cierto que en los últimos tiempos la crítica del feminismo al orden patriarcal podría tener muchos motivos para sostenerse, pues hay razones para echarse a temblar ante lo que está sucediendo. Si el empuje de las mujeres por hacerse un lugar en la cultura ha podido culminar en lo que algunos han denominado una feminización del mundo, ya expresé un poco mis reservas sobre este tema, en las últimas décadas, una gran parte de este mundo está atestiguando una ola de masculinización. Vuelven con fuerza, valga la redundancia, la imagen de hombres fuertes, incluso asesinos, hoy habría que decirlo con esta palabra, encarnada en líderes ultramachistas como Putin, Trump y Bolsonaro, o como nuestro caballero Santiago Abascal, que si no se atreven a incidir descaradamente, a incitar descaradamente a ejercer la violencia contra las mujeres, sí exhiben de forma desvergonzada la degradación de las mujeres a mero objeto de goce sexual o algo peor. Yo a usted no la violaría porque no se lo merece, le espetó con espantosa obscenidad Bolsonaro a una diputada. Estos líderes ultramachistas encarnan sin duda el retorno, mitad feroz,
mitad caricaturesco, mitad esperpéntico, de ese padre cuyo declive, iniciado ya en tiempos del propio Freud, no ha hecho sino profundizar su caída para convertirse en el signo paradigmático de los tiempos hipermodernos. Pero este retorno a su vez es emblemático de las ansiedades y angustias que en muchos hombres y también en no pocas mujeres ha provocado la caída de los antiguos códigos de relaciones entre los sexos, con los que se creía que era posible ordenar las relaciones entre los sexos y evitar el malentendido estructural entre ellos. Estos líderes, erigidos en padres salvadores, quieren evitar el malentendido entre los sexos, reconduciendo la sexualidad a lo que según ellos y la Iglesia siempre fue y debe seguir siendo la unión natural de un hombre y una mujer para traer hijos a este mundo. Ellos se han dado la misión de imponer a todos esa sexualidad normal. Aquí Lacan juega con un equívoco imposible de traducir al español, ¿no? Porque juega con normal y normal, norma macho. La forma quizás más fácil de traducirlo sería la normachidad, de normalidad, la normachidad. Bueno, pues estos líderes se han dado la misión de imponer a todos esa sexualidad, normachidad de toda la vida, para limpiar el mundo de esos goces sucios de gays, lesbianas, trans y demás escorias que objetan el para todos y constituyen una ofensa imperdonable a la ley natural y a la ley de Dios. Pero este retorno de estos machos no significa que podamos seguir sosteniendo la idea de que el patriarcado es la causa, hoy me parece a mí, que podamos, es discutible esto que me parece a mí, pero bueno, a mí no me parece a mí que hoy podamos, teniendo en cuenta, a pesar de este retorno del macho y del padre, no me parece que podamos seguir sosteniendo la idea de que la violencia contra las mujeres está causada por el patriarcado. Esta creencia en el patriarcado es un modo de seguir sosteniendo la consistencia de un padre que, aunque retorne hoy de forma caricaturescamente feroz, hace ya mucho tiempo que se evaporó. Creo que para siempre, quizás me equivoco. De hecho, no pocos de los hombres que ejercen la violencia contra las mujeres, lejos de encarnar al macho dominador, según testimonios de bastantes mujeres, son tipos frágiles, hechos polvo, devorados por el goce de la droga o el alcohol, de una u otra forma, como se refería un analizante a uno de sus parteners por el que fue maltratada, hombres desastre. Hombres cuya violencia es más bien el resultado de una impotencia que siempre se resuelve con un acto de fuerza. Sin embargo, si no podemos atribuir la violencia actual contra las mujeres, en juicio, al régimen patriarcal, tampoco podemos decir que ésta pueda explicarse de modo exhaustivo por la caída del padre. Por la sencilla razón de que la violencia contra las mujeres ha existido desde tiempos inmemoriales, tanto en las culturas patriarcales como en la época de la caída del padre. Si ésta permite explicar algunas de las formas del malestar actual entre los sexos que puedan conducir al feminicidio, esta caída no es, empero, la causa estructural del mismo. De ello se desprende que el verdadero problema no es el padre, sino el goce. Hoy se ha revelado que el padre no era sino un semblante que nunca pudo apaciguar el malentendido incurable entre los goces, ni siquiera en las épocas donde su poder se asentaba en el patriarcado. Ahí tenemos, por ejemplo, la Medea de Eurípides, donde el malentendido entre los goces parece que no se podía mitigar por el patriarcado. Por esta razón, Lacan nos dice que existen, ya desde los tiempos de Aquiles,
y con independencia del sexo biológico, dos modos de gozar que nunca se encontrarán. El de Aquiles, el veloz Aquiles, Podás Acus Agileus, es su epíteto en la Ilíada, Aquiles, el de los pies ligeros. El de Aquiles, todo fálico, y el de la tortuga, no toda fálica. Mientras que el primero se centra en el tener, en la apropiación del objeto, en el control, en lo que se puede no solo localizar, sino nombrar e incluso medir y cuantificar, el de una mujer se muestra sin medida, incuantificable, infinito, irreductible, no solo a un órgano, sino a la palabra misma. Es además este goce de la mujer un goce que paradójicamente no la identifica como mujer. Por ejemplo, a un hombre, dado que el goce fálico se puede localizar, puede medir y cuantificar su virilidad según el número de coitos que realiza. No, una mujer no se siente más identificada normalmente como mujer por el número de coitos que realiza. Es otra cosa lo de ser mujer, que excede a esta cuantificación, por ejemplo, del goce fálico. No da una identidad a la mujer, el goce fálico no le da una identidad como mujer. Es un goce muy raro este, rarísimo. No hay quien lo entienda. Algunas, también algunos, pueden experimentar puntualmente este extraño goce, pero nunca podrán decir, ni ellas mismas, en qué consiste ese goce, que no por casualidad Lacan llama otro, porque encarna una alteridad radical al lenguaje. Es un real que las palabras no alcanzan a nombrar, así como Aquiles nunca logrará alcanzar a la tortuga, según la paradoja de Zenón. Frente a la angustia suscitada por ese goce otro, imposible de simbolizar, de localizarse, un goce nómada, excéntrico, no todo sometido al régimen fálico y al lenguaje, se puede disparar la violencia masculina como un intento ferozmente patológico de colonizar ese espacio que carece de confines. Como señala Miquel Bassols, el pasaje al acto violento viene en el lugar de una palabra imposible de decir. En esta misma línea, cabe afirmar que el feminicidio, donde se consuma el silencio acéfalo y brutal de la pulsión, supone una extinción de la dimensión de la palabra. Siempre y cuando convengamos que la dimensión de la palabra comporta no solo lo que se puede decir, sino también lo que no se puede decir. A este respecto, las violaciones en manada o los asesinatos indiscriminados por grupos de hombres, no solo como sucedió en Juárez, sino como, quizás no con esos extremos, sigue sucediendo hoy, muestran que en lugar de la dimensión simbólica funciona una especie de ley imaginaria de la horda, una fraternidad de goce en la que la fusión entre sus miembros se basa en el odio a un enemigo común, el chivo expiatorio de las mujeres, que permite ubicar paranoicamente el propio odio indecible hacia sí mismos en un afuera vivido como lugar de amenaza permanente. La dimensión de la palabra implica, como decía antes, hacer la experiencia de la alteridad y del límite inherente a la palabra misma. Cuando ese límite no se acepta, se produce el pasaje al acto violento, que es un rechazo feroz de la relación con el límite, es decir, de la relación con lo imposible de decir, de la relación con el trauma de la inexistencia de la relación sexual y de la relación con el malentendido incurable entre los goces que el propio lenguaje introduce. En el feminicidio, y por esto este significante es pertinente para referirse a estos asesinatos, lo que el hombre busca
es una hipótesis psicoanalítica, por un lado incompleta, por otro lado discutible. Lo que el hombre busca sería eliminar en una mujer ese goce radicalmente otro, extraño, que se le impone en su opacidad, indecible, de una forma absolutamente insoportable. Este odio al goce otro es al mismo tiempo el odio al propio goce, a lo que el sujeto no puede poner en palabras sobre sí mismo. Esto no solo ocurre en los hombres, también en una mujer hay un odio, un rechazo a ese goce otro que, si bien con menos frecuencia que en los hombres, la puede llevar al pasaje al acto violento, como un modo de golpear en el otro o en su propio cuerpo eso que de sí misma no puede articular con palabras. No se me escapa ni la excesiva generalidad de esta explicación del feminicidio que he venido dando, ni su insuficiencia, pues la angustia ante lo innombrable de ese goce otro puede empujar a modalidades de pasaje al acto muy diferentes. No es lo mismo el crimen pasional del celópata, que a su vez es diferente si incluye o no el suicidio melancólico posterior al asesinato, que el sadismo del alcohólico, que el matricidio, por ejemplo, de un esquizofrénico que mata a su madre, que la venganza de quien, llevado por un amor en mixtura con el odio, lo que Lacan designa con el neologismo odio-enamoramiento, evidencia que el amor no siempre es una mediación pacificadora entre el goce y el deseo, sino que no pocas veces conlleva una dimensión de un goce letal. Por otro lado, aunque en muchas ocasiones los feminicidios evidencian la dimensión psicótica del varón, o eventualmente también de la mujer, no siempre es el caso. Hay una dimensión, me parece, transclínica, puesto que tanto el pasaje al acto del hombre como la posición subjetiva de la mujer, en la que sería ineludible, ya lo dije antes, matizar esta posición comúnmente atribuida de víctima, se presentan en un amplio abanico psicopatológico. Y por supuesto, más allá de las categorías psicopatológicas, sería siempre en el caso por caso cómo habría de localizarse la modalidad del goce implicado en cada sujeto singular. No obstante, pese a su excesiva generalidad y a su evidente insuficiencia, creo que ante este pantanoso y oscuro territorio en el que emergen esos crímenes designados bajo el significante feminicidio, cuya evidencia, aunque solo sea por su carácter tautológico, es tan solo aparente, me parece que sigue siendo una brújula orientadora pensar el pasaje al acto violento como algo que siempre viene en el lugar de una palabra imposible de decir. Frente al recurso al acto violento que cortocircuita la palabra y que hoy, pese a todas las legislaciones, las normas y los protocolos educativos, no cesa en su existencia, diría, parafraseando a Jacques Miller, que el psicoanálisis es una invitación para cada uno a hacer un esfuerzo de poesía. Si por poesía entendemos el esfuerzo de poner en palabras ese goce que perturba a cada ser hablante, no para decirlo todo, lo cual es imposible, sino para, alcanzado ese límite, encontrar una manera de hacer con ese resto irreductible otra cosa distinta de la destrucción del odio y o de la destrucción del otro y o de la autodestrucción. En situaciones de violencia, de desconcierto, de errancia, siempre es aconsejable recordar los versos del poeta. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como una anilla al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Felicitarte, Loles, porque realmente me ha gustado mucho tu conferencia, que podría quizás catalogar como una suerte
psicopatología de la vida amorosa y odiosa Ahora todo bien. de los tiempos que corren. Creo que has mostrado con muchos matices, has ilustrado muy bien estos cambios civilizatorios que se juegan ahora a nivel de lo que antes se consideraban como valores inamovibles, ¿no? La pasividad del objeto, la actividad del sujeto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un punto, se podría seguramente comentar muchas de las cosas que has dicho, pero hay un punto que me gustaría despejarlo mejor de tu desarrollo. Cuando tú hablas apelas a las fórmulas de la sexuación y dices que la obliteración de la fórmula de arriba a la izquierda, la excepción, la que escribe, digamos, al míticamente padre primitivo de la horda, etcétera, el que se exceptúa de la castración, si entendí bien, esa obliteración es la que generaba algo así como una especie de ilusión de igualdad entre los dos lados de la fórmula, que podría sustentar este discurso de gran parte del feminismo, promoviendo precisamente la igualdad en contra del supuesto poder patriarcal, etcétera, etcétera. No sé si exactamente fue eso lo que dijiste. Sí, parecido. Yo no lo dije yo, lo dice Miller. Bueno. Y él lo que dice es que hoy lo que hay es el para todos, esa ilusión de igualdad, y que esa es, si quitamos la parte izquierda, el padre mítico ha desaparecido, y lo que queda es la fórmula, parte derecha de la fórmula, el para todos igual, todos iguales. Eso es lo que dice Miller. Y él dice que la caída del padre es eso. Pero, claro, el tema es que esta es la clave, ¿no? Todos iguales, pero sin pasar por la castración. Porque precisamente la fórmula del al menos hay uno que no pasa por la castración, quiere decir que algo de lo que pasa en la actualidad, en estas relaciones de amor-odio, vamos a decir, tiene que ver con la forclusión de la castración. Algo sí. Entonces, cuando tú dices, como consecuencia de esto que es una hipótesis, una tesis, no sé muy bien, algo que tú has planteado, que a menos padre, menos falicización, no, que tú dices que hay más falicización del mundo. En el sentido del para todos iguales. Por eso digo, hay muchas maneras de entender esta falicización. Pero es que me parece que ese es un punto que da lugar a conversar mucho, a muchas matizaciones. Mucho, sí. ¿Qué es esto de la falicización del mundo? ¿Cómo se entiende la falicización del mundo? Mira, yo la entiendo de la siguiente manera, pero esto es sumamente discutible. La entiendo con una homogeneización del goce para todos propuesta. Es verdad que no se consigue porque no se puede homogeneizar el goce, pero digamos que el discurso actual, sostenido además por el discurso de la ciencia y del capitalismo, propone una homogeneización de goce para todos y también propone, por así decirlo, en cierta forma lo unisex. En ese sentido, creo que esa homogeneización de goce que se propone no es una invitación a lo no todo fálico, sino a que todo el mundo sea cada vez más fálico en el sentido de un goce cada vez más localizable, cuantificable, explicitable. En ese sentido yo entiendo que hoy hay una falicización del mundo. En ese sentido. Lo que ocurre es que tiene... Una felicidad del mundo, sí. Bueno, vale. Entiendo, sí. A eso, muchas cosas. Claro, a eso me refiero, una tendencia, que tampoco, por supuesto, se logra porque esa es la ilusión, ¿no? La ilusión de que todo pudiera ser, digamos, lo cuantificado, dicho, te digo evidenciado. La impresión que me causa esto que me estás diciendo. Es decir, que nosotros no podemos olvidar que el falo tiene distintas dimensiones en el campo analítico. Claro. Hay un falo simbólico, hay un falo imaginario, y podemos decir, no sé, hay un falo real, no lo sé. Yo eso no lo sé. No lo sé, pero desde luego sí sabemos que hay un falo simbólico y un falo imaginario.
que el falo simbólico procede de la castración, que no hay otra manera de que se produzca el falo simbólico. Tienes razón. Espera. En la subjetividad no hay otra manera que a partir de lo que estructuralmente es la castración de goce, ¿no? Ahora, el falo imaginario no se rige por la misma lógica. No. El falo imaginario es en los tiempos del Edipo, incluso en los tiempos del Edipo, el seminario 5 es anterior a la castración. Sí, claro. El falo imaginario es la relación triangular entre la niño, madre, el y el niño y el falo. Entonces, creo que por ahí me parece que van los tiros, que si hablamos de falicización del mundo, habría que hacer la precisión de que se trata de la falicización imaginaria del mundo, que se juega en la proliferación absoluta del mundo de la imagen y del campo virtual, pero que no es lo mismo esa falicización imaginaria del mundo, puesto que vivimos en un mundo donde más bien hay forclusión del falo simbólico. Estoy de acuerdo en una parte y no en otra, porque estoy de acuerdo en lo que dices, la falicización a nivel imaginario. Incluso se ve la moda unisex, es eso, la promoción del falo imaginario para ambos sexos, por ejemplo. Pero, vamos a ver, el imperativo a la cuantificación, el imperativo a la explicitación, el imperativo a que el goce todo se pueda ser dicho, hasta con sus minucias más no sé qué, a través de las pantallas, de los algoritmos y de todo. Eso está. Ese imperativo, ¿tú lo ves imaginario o lo ves más bien que pertenece a la lógica fálica cuantificadora? No te sé responder. No, yo tampoco. Bueno, no sé. No sé si se puede reducir la falicización. Quizás eso se puede explicar más por el lado que dice Miller del reino del uno, el imperativo del reino del uno, que él lo adjudica a este momento de la civilización de la cifra, digamos, ¿no? No lo sé. Pero así como me lo preguntaste, no te lo sé responder. No, ya. No, sí, yo sé que ese es un tema complicado porque yo he estirado. O sea, yo he tomado lo que dice Miller de que si se oblitera la parte izquierda de la fórmula y solo queda, o sea, que la caída del padre es la obliteración de la parte izquierda de la fórmula, es decir, el padre de la excepción, y solo queda la parte derecha, el para todos. Entonces, desde el propio Miller se puede decir, bien, no hay padre, pero sí queda el lado derecho del para todos fálico. Yo les traigo, bueno, luego lo complico con lo de lo explicito, lo ilustro con el tema de este llamado a la explicitación, a la cuantificación, a que todo se pueda decir. Por ejemplo, la propia pornografía es un intento de que todo se puede decir y todo se puede ver y todo se puede mostrar. O sea, es fálica por todos los costados. Y la vertiente políticamente correcta de eduquemos a los niños en la sexualidad también tiene mucho que ver con eso, ¿no? También, con que todo se puede decir. En ese sentido yo hablo de la falicización del mundo. Decir y cuantificar por algoritmos. Cualquier día saldrá el algoritmo en el teléfono móvil que te dirá cuál es el secreto de tu goce. Aparecerá en tu móvil. Que ahora los móviles se meten en todo. Oye, el otro día iba yo con mi marido, íbamos hablando de no sé qué, y de repente sale una voz y interviene. Yo me pegué un susto de muerte. No, yo no estaba loca. El mundo está loco. Hay una voz que interviene y se mete en la conversación. Te lo juro que no me lo invento. O sea, pues no me lo he inventado. ¿Alucino yo o es verdad que eso pasa? Todo se puede decir, lo dice el teléfono ya.
¿Cómo dices? Que yo El no sé si, asistente. yo no sé si llamaría a ese todo se puede decir, le daría el nombre de la felicización No, del mundo. no, Esa es bueno, quizás quizás no. la objeción que Quizás pongo, no. ¿no? Quizás no, no lo Porque sé. el Yo, falo es en psicoanálisis es un concepto que tiene, digamos, un campo de acción en la estructura que depende de la castración. sí, Y la salvo que pensé, castración bueno, precisamente es lo que forcluye el discurso bien, capitalista. sí, en un sentido sí, Entonces, pero el discurso capital no está, lo intenta forcluir, no está por fuera de la castración. Utiliza la castración todo el tiempo porque renueva el ciclo de la pérdida y del tapón de goce. Bueno, Vamos, constantemente. Te bueno, venden en la una medida cosa que y al día siguiente eso mismo que te venden ya te está generando la falta para que compres sí, otra cosa. vale, O sea, no creo vale, que se pueda. vale. A mí el capitalismo intenta taponar la Ujú, falta, ujú. pero no está por fuera de No, la bueno, no se castración. Yo eso no lo extiende, veo. como Lacan Yo lo no lo dice, veo. se extiende al Sí. infinito la falta de goce, es el Sí, discurso pero capitalista. el ciclo de la repetición, de pérdida, recuperación de goce, que a su vez genera otra pérdida y así al infinito. Pero no es que no haya. Lacan dice que forcluye la castración porque forcluye precisamente la imposibilidad que hay entre el lugar de la verdad y el lugar de la producción. Sí, Todo discurso se sostiene en esa imposibilidad y el discurso capitalista se salta esa imposibilidad. Entonces, se la salta, pero fallidamente. bueno, Es muy vale. importante, ¿no? Es que es muy importante, fallidamente. Es más, Y además sí trata de mantener la ilusión. Claro. De que puede, no, sí, claro. claro, de que Claro, puede claro. taponar la falta. todo el Bueno. tiempo. Por eso me parece que en todo publicidad caso es más imaginario el falo que otra cosa. Bueno, no sé, puede ser, no lo sé. Y de luego la dimensión imaginaria del falo, por supuesto, no lo sé si a esto de lo que yo hablo se le puede llamar imaginario o que pertenece a la lógica fálica de la explicitación, de la cuantificación y que yo eso lo considero, bueno, lógica fálica. Sobre todo es que a mí me intriga una cosa, ¿pero ¿por qué Miller? Hombre, ¿por qué lo consideras? pues Explícalo. no, porque es así, el goce fálico es un goce localizable, es un goce cuantificable, es un goce que se puede poner en palabras, es decir, es un goce que pertenece, digamos, a algo que en oposición al goce femenino, pues es mucho más oscuro, no se sabe, no se puede poner en palabras, en fin, todas las cosas. Es otro justo, ¿no? Por esa oposición lo digo. Y si hay una, digamos, una obsesión en el mundo moderno es que todo se pueda cuantificar y poner en palabras y que todo pueda ser dicho y explicitado y enseñado. Entonces, en ese sentido me refiero yo. Pero bueno, no sé cómo, no sabría tampoco defender más mi tesis. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Di tu nombre. No, iba a decir que y el capitalismo se sostiene una lógica de tener, que es una lógica fálica. Totalmente. Y yo lo del lado fálico, cómo se sostiene el lado fálico, más que pensarlo con el objeto falo, lo pienso con la función phi de x, con el goce fálico, y de hecho, hablando del tema de hoy, como en algunas facciones del feminismo y se ve en la sociedad, hay un empuje, se trata de empujar a la mujer a gozar como un hombre. Claro. En la lógica de tener, de enumerar los encuentros sexuales, que va en contra de la posición clásica de la mujer, ¿no? Claro. Entonces, eso sería, yo estoy de acuerdo en que es una cuestión paradójica y eso es Sí. lo interesante. Hay Sí. al mismo tiempo una forclusión del nombre del padre estructural en la sociedad y al mismo tiempo como un empuje a gocemos todos del lado de lo Sí. fálico. Gocemos Sí, de tener, de enumerar. Mira, me vais a permitir que os lea, por esto que has dicho, ¿cómo te llamas? Andel. Leí el otro día, empecé a leer un libro, era un momento que lo recomendaba Rosa Montero en El País, lo empecé a leer, os leo solo, merece la pena el libro. El libro se llama El último hombre blanco. Fijaros cómo comienza. Hay un varón dentro de mí. Está aquí dentro, desde que recuerdo ese rugido de varón. Puedo oírlo ahora, al hombre que golpea en mi interior. ¿Alguien más puede oírlo? ¿Alguien más lo lleva dentro? Es ese tambor con que nos llaman a ir a la guerra, a querer más, a ser mejores,
a conquistar, a ganar, a discutir, a tener razón, a decir siempre la última palabra, a corrernos primero, a poseer, a progresar, a conducir más rápido, a llevar más dinero a casa, a ser eficaces, continúa todo el rato. Y yo a esto lo llamo felicitación del mundo. No sé, a esto se lo llamo yo. Que a lo mejor hay que poner otro nombre. Y en ese sentido, lo que estaría detrás del auge Acércatelo. del individualismo es precisamente ese No se modelo. oye, Quítate Juan. la mascarilla por un instante si puedes. Que justamente de lo que hay detrás del individualismo, del ascenso tremendo del individualismo, sería este modelo de goce en auge. Lo que pasa que efectivamente esa universalización está, y ese modelo que se impone individualista, neoliberal, también está alcanzando a las propias mujeres. Es Sí, decir, sí. que está Desde luego. difundiéndose claro. con fuerza. Claro, claro. Y respecto a la otra... El todos iguales es Claro. todos hombres. Claro, sí, es terrorífico, evidentemente. En el otro sentido, efectivamente la violencia contra la mujer ha sido una constante histórica, con variaciones, pero no hay que olvidar que la violencia era una característica de toda la sociedad, es decir, había una violencia generalizada hacia el niño, hacia Era el y es. anciano, Era y es. en los castigos, en las relaciones amo-siervos, etc. Era y es. Entonces, lo que llama la atención es que en el proceso de civilización que ha habido, que lo ha habido, sin duda, y una pacificación creciente de las sociedades, como por ejemplo analiza Norbert Elias, lo que llama la atención es que sobreviva la violencia hacia la mujer, incluso que aumente, ¿no? Que sobreviva la violencia. La violencia hacia la mujer, incluso en que aumente. Y por supuesto, habría que tener un enfoque multidisciplinar respecto a esta cuestión. Y yo creo que desde la sociología o desde la historia, lo que habría que pensar es que la violencia hacia la mujer en gran medida tiene que ver con su cambio de estatuto. Es decir, en la medida en que se ha empezado a liberar... No, pero antes que estaba oprimida también había violencia. Ya, Por eso pero- yo digo que no... Oye, A mí me parece peligroso decir que sin negar eso que tú dices, me parece peligroso y además no exacto decir que la violencia contra la mujer viene, digamos, dada por la igualdad, el cambio de estatuto de pasiva a activa. Me parece peligroso, un poquito ideológico y además que no es cierto, porque antes que... Bien. Antes había una violencia generalizada y ahora, evidentemente, es decir, lo que es intolerable para la dominación masculina, por hablar en estos términos, es que de repente la mujer ya no quiera tener ese estatuto sometida, dirigida, dominada. Bueno, eso ha sido- Veas el ejemplo, por ejemplo, de los últimos crímenes en Afganistán, es la expresión evidente. En un dominio de los hombres, en un dominio patriarcal, por hablar en estos términos, es intolerable el cambio del estatuto en la mujer. Y que es un fenómeno interclasista, por cierto, incluso universal. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mila. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado tu exposición. Ahora, esto que estabas comentando que has leído de Rosa Montero, a mí me estaba sonando mucho a un super yo tremendo que te empuja a gozar sin límites hasta... Naturalmente. Fuerte, ¿no? Y creo que hay una diferencia entre este goce al que te impulsa el super yo y el otro goce que hablábamos de la mujer, ¿no? Femenino. Que me parece que es distinto, ¿no? Que Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mila. Yo creo que esto que he leído de esta chica, que no me acuerdo cómo se llama, la novelista, no es Rosa Montero, no, es una que recomienda a Rosa Montero, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es efectivamente un empuje superyoico a la modalidad fálica del goce. Porque, claro, a mí me parece que es decir, siempre se ha hablado del superyo femenino y es una cuestión compleja que, bueno, se podría discutir ampliamente. Pero hay un superyo inherente al goce fálico. Es decir, el goce fálico, en la medida en que es un goce que funciona según la lógica de la castración, es decir, de la falta y del tapón de la falta, para que se renueve la falta y se tenga que volver a tapar,
el goce fálico, digamos, siempre nos empuja al más, como el único como intento de tapar permanentemente la falta. En ese sentido, el goce fálico siempre nos hace culpables porque evidentemente no se alcanza, no se puede suturar la falta. Y en ese sentido, a mí me parece que, aunque se hable del goce del superyo femenino, que sería ver cómo sería ese superyo femenino, lo que no me cabe duda es de que el goce fálico tiene un estatuto superyoico. De eso no me cabe la menor duda. Y que muchísimas mujeres padecen hoy en día justamente los tormentos superyoicos del goce fálico. Pero de una forma impresionante, el malestar que les genera, pues eso, el empuje al más trabajo, al más dinero, al más esfuerzo, son todos valores, digamos, promovidos por el goce fálico. La mujer puede... Lo otro, ¿dónde queda esa otra cosa? Ay, no sé. Claro, pero que me parece importante distinguirlo del goce otro. Claro, claro. Yo creo que tienes razón, Mila, que ese es un goce superyoico fálico. Yo lo entiendo así, ¿eh? Okay. Del que antes padecían, por decirlo, no es que las mujeres no padecieran de eso, pero bueno, en la medida en que el goce fálico de las mujeres estaba limitado al perímetro del marido, de la casa y de los hijos, no es que no padecieran ese superyo, pero es evidente que cuando las mujeres se han lanzado a competir en las arenas de la rivalidad fálica, es evidente que los tormentos del goce superyoico han aumentado en las mujeres de una manera increíble. O sea, estamos todas verdaderamente torturadas por ese empuje al goce fálico. Pero vamos, estamos hechas polvo. Bueno, que yo lo digo por mí, pero que yo lo veo también en otras personas, vamos. Que no lo digo solo por mí, que lo veo. Sí. O sea, la mujer tiene que seguir funcionando como mujer y tener hijos y hacer la casa y no sé qué, también tiene que trabajar, la mujer puede con todo, ¿no? Terrible. Pero no me refiero solo porque tanto el tener hijos como la casa y tal, en un principio se puede considerar como el clásico falicismo de la mujer. Digamos que al clásico falicismo de la mujer se le añade el nuevo falicismo. Y es que la pobrecilla está hecha una... Eso. Pero además tiene razón Mila también, porque es verdad que en ese desempeño actual de las mujeres cada vez es más y más y más, porque, por ejemplo, la alimentación de los bebés a demanda. Entonces, no claro. hay día, no hay noche, no hay nada. No sé, hay muchas de estos mandatos. Más ser madre del varón. Que a muchos hombres eso les va a cantitubi. Voy a tomar otro aspecto que me parecía interesante que tú dijiste un poco al pasar. Poniendo un poco en cuestión esta idea acá lo tengo, esa creencia en el patriarcado es un modo de seguir sosteniendo la consistencia de un padre que, aunque retorne hoy de forma caricaturescamente feroz, hace ya mucho tiempo que se evaporó para siempre. Es para siempre, me equivoco. Bueno. Cualquiera sabe. Sí, eso. Bueno, pero tomabas ahí, de hecho, no pocos hombres en realidad son frágiles, y me parecía la expresión los hombres desastres. Sí, es una expresión de una analizante mía. Sí. Sí. Me hizo muchas gracias. A mí también, sí. Pero en realidad es verdad que entre los hombres desastres pones algunos especialmente frágiles, como por ejemplo drogadictos o alcohólicos, pero a mí me parece que es una dimensión más universal hoy en día, en un cierto sentido, porque esto mismo... ¿Cuál es más universal? Lo de ser hombres reventados. Hombres reventados, es más universal, sí, yo la veo muy general. Es lo que iba a decir. Sí, y me acordaba de un chiste de Mafalda, de Quino, donde justamente son los clásicos cuadritos, entonces
Mafalda dice, mandamos un hombre y se da al padre trajeado, no sé qué, que sale para el trabajo, y nos devuelven esto. Y entonces esto es una piltrafa humana. Y eso no necesita ser drogadicto. Sí. Hay una cosa. Es buenísimo lo de Mafalda. ¿Tienes el dibujo? No sé si Ay, lo qué tengo. bueno, qué bueno. Mandamos un hombre y no devuelven esta piltrafa. Bueno, es lo de la desvirilización que decía Exacto. Coser y Lacan. Hola, sí, gracias. Tenía por ahí el comentario, pero tal vez los saludo aprovechando. Me pareció muy buena la presentación. Muchas gracias a ambas. Gracias, Dolores. Creo que la idea de plantear una tesis que pueda ser examinada sobre este tema tan absolutamente doloroso es valiosísimo. Muchas gracias. Y a mí me surge la idea del objeto A para escuchar un poco qué opinan. Si yo no mal recuerdo, Miriam había escrito algo de esto con respecto en Lacan en la cultura contemporánea, que me parece que responde a lo que está sucediendo un poco, más allá de si el falo simbólico o el falo imaginario, sino desde el punto del objeto A, en donde el capitalismo creo que nos plantea esta ilusión obviamente falsa de que el objeto es aprehensible y que esto es lo que finalmente va a venir a tapar la falta. Y no sé si algo de esto pudiera escucharlas con respecto a cómo creen que esto puede embonar con la idea de esta violencia a falta de palabra y sobre el goce. Era eso. ¿No quieres empezar tú? Porque me parece que tienes una idea. Sí, Ah, estamos encantadas. Bueno, gracias. No, es que me ha surgido durante la conversación la idea que poder traer el objeto A en cómo se está deformando, digamos, en esta gran invención de Lacan, cómo se está deformando en el discurso capitalista contemporáneo, a manera que esa ilusión que niega la falta pues genera una suma de fantasías en tanto hombres como en mujeres de poder resolver, digamos, las angustias sobre el goce y sobre otras cosas. Solamente eso. Sí. Esa lógica, lo que además, la ilusión que genera además es en la medida en que el objeto A, digamos, toma cuerpo. Exacto. Toma cuerpo en las partes del cuerpo. Sí. Y toma cuerpo también en los objetos técnicos y demás. Claro, genera la ilusión de que no solo de que todo el goce es posible, está aquí al alcance de la mano, se puede saber lo que es. Exacto. Saber lo que es. Uh-huh. Y claro, y al final pues resulta que no es eso. Y resulta que no, exacto, sí. Bueno, gracias. Antes, cuando en algún momento hablamos de la publicidad, me parece que en la conversación con Amanda, Uh-huh. y a mí me parece que la publicidad está basada justamente en eso, Claro. en sostener la ilusión Sí. de que es posible tener el objeto que te haría la falta, ¿no? Sí. Tenerlo y decirlo. Y decirlo, sí. Sí, porque creo que justamente como lo han traído, bueno, lo has traído hoy, el aspecto de esa nombrabilidad, Chulhan aborda un poco esto con respecto a la pornografía también, la idea de que el todo puede estar descrito, genera esta ilusión de mandarlo del otro. Me tienes que poder explicar porque entonces así voy a poder satisfacer. Vivimos una época en las antítesis del goce místico femenino. Sí. Recuerdo el famoso verso de San Juan. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no sabía dónde estaba, pero cuando aquello vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, pues me he quedado no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
No vivimos en una época mística. No. ¿Pudiera repetir, Dolores, perdona ya para ceder la palabra a la siguiente, la cita? No la cita completa, pero el autor. Perdón. Perdón, no pesqué el autor de esta cita. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Gracias ambas. Moderno. Muchas gracias, Dolores. Es súper interesante y abarca tanto. Yo vuelvo a centrarme en el feminicidio desde una perspectiva gubernamental, donde para evitar el feminicidio pues se hace anuncios de evitar el maltrato, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista creo que hay una nueva idea que está aflorando y que están diciendo que en vez de centrarse en la víctima hay que centrarse en el maltratador cuando se hace este tipo de anuncios. ¿Qué piensas de todo esto, Dolores? El problema, yo creo que hay que centrarse en los dos, en la víctima para que la víctima reconsidere su posición subjetiva, porque a veces sin la posición subjetiva de la víctima de, digamos, prestarse por amor o por su fantasma a ciertas, digamos, a ciertos atentados del lado del hombre antes de que llegue a matarla, pues, o sin la víctima que vuelve al hombre maltratador, como todos los días se constata, bueno, el feminicida se quedaría con las ganas. Por tanto, creo que con la víctima hay que centrarse. Y en el maltratador también. Lo que pasa es que yo no sé cómo se hace, porque claro, ¿van estos sujetos a análisis? Pues yo no he analizado ninguno. Sé que hay programas de reinserción en las cárceles, hay gente, creo que incluso dentro de nuestra comunidad tiene, en fin, ha estado en algún programa de estos de tratamiento con los, si no feminicidas, por lo menos maltratadores muy serios. A mí lo que me han contado es que esto consiste en cursillos. Es decir, no es realmente una terapia, sino cursillos donde les dicen, bueno, pues las cosas del discurso de hoy, que no hay que ser violento, que hay que respetar a la mujer, en fin, se dice lo que todo el mundo sabe. No he oído que sean otra cosa más que cursillos, digamos, bien intencionados. No he oído que haya más cosas. Y sería importante, pero claro, para eso haría falta que fuera voluntario, porque encima tampoco es voluntario. Lo que me han contado a mí, las personas que conozco que trabajan con que hacen estos cursillos de maltratadores en las cárceles, es que encima solo van porque les dan puntos para cortarles la pena. Con lo cual, pues tú me contarás qué compromiso puede tener. Sí, y sin estar en la cárcel es cierto que muchos de los maltratadores que existen actualmente tienen determinadas adicciones al juego, al alcohol, y entonces donde suelen ir es a estos sitios de desintoxicación con terapia, asociaciones que se dedican a esto, y lo que se trabaja es lo cognitivo-conductual, como siempre. Bueno, a lo mejor tiene su utilidad. No lo sé. Por supuesto, tampoco. Yo sé de gente que, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos ha conseguido encontrar algunas ciertas soluciones. Sí, evidentemente. Gracias. Nada. Pues sigo siendo Isabel. Y a lo que decías, Dolores, yo sí trabajo con personas maltratadores. Yo es que quería hablar simplemente de la justicia restaurativa, que es una práctica que se puede hacer con personas agresoras. Es mucho más que cursillos, de hecho no son cursillos. Por lo que a mí me contaron era eso, por hacer más cosas. Lo que pasa es que tiene un problema, que es que justicia restaurativa. Entonces, ¿qué pasa? Que por la legalidad prohíbe trabajar con violencia de género. La ley prohíbe que se pueda trabajar con personas que han agredido a sus parejas, violencia de género. Entonces, hay muchos tratamientos que se pueden hacer con maltratadores, hay que excluir violencia de género porque está prohibido por ley, pero la justicia restaurativa lo que hace es trabajar con los agresores de una manera que es mucho más allá de cursillos.
lo que se trata con ellos es de buscar la responsabilización a través de un cambio subjetivo. ¿Vale? Entonces, no es que al oírlo de los cursillos me he venido No, arriba. es que me lo han Digo, contado a no, mí no. eso. Me lo han contado a mí No. personas que trabajan con maltratadores en la No, cárcel. efectivamente hay cursillos que se dan que yo creo que la eficacia es muy poca realmente, pero hay un trabajo que se puede hacer a través de la justicia restaurativa, como digo, que va mucho más allá, es un calado mucho más hondo. Y dos preguntas. Sí, claro. Una, ¿por qué no, o sea, lo puedes hacer con maltratadores, pero no de violencia de Vamos a género? Es ver. que no entiendo bien. Dentro de las prácticas restaurativas, que es esto de los que os hablo un poquito, está la justicia restaurativa, que es cuando ha habido un infractor y una víctima. Y se puede trabajar por separado con infractores y víctimas o conjuntamente, que es a lo que yo me dedico. Vale. La ley, está la mediación, no sé si conocéis lo que es la mediación, bueno, da igual que nos salimos del tema. La mediación está prohibida en temas de violencia de género. Tú puedes trabajar en mediación con uno que ha apuñalado a otra persona, se puede hacer, pero no con violencia de género, porque la ley lo prohíbe. Entonces, yo, por ejemplo, mi opinión aquí, ¿cuál es? Que se tendría que dejar elegir a las personas. Toda persona tiene derecho a elegir si quiere entrar o no en prácticas restaurativas. Oye, perdona que te interrumpa. Sí. ¿Y cómo fundamenta la ley esa prohibición? Porque no lo entiendo. Pues lo fundamenta en el desequilibrio que hay entre hombre y mujer y entiende que la mujer no es capaz de decidir por sí misma si quiere o no participar en un proceso así. Entonces, para mí es una barbaridad, yo no estoy de acuerdo con ello. Pero la mediación hoy por hoy está prohibida en violencia de género. Entonces, una asociación de mediación no se puede meter con violencia de género porque está prohibido por ley. Aquí podríamos hablar muchas otras cosas, pero bueno, que ahí no es el foro tampoco. Pero bueno, el fundamento es eso, porque se entiende que el Estado tiene que decidir por la mujer y tiene que decir que no puede participar en este tipo de procesos, aunque la mujer quiera. Por eso que bueno, me parece una barbaridad, pero bueno, pero a lo que yo iba es que se puede hacer muchas cosas más allá de cursillos. Pues es una gran noticia. Y yo lo de justicia restaurativa yo os lo dejo para que vaya calando. ¿Qué significa exactamente justicia restaurativa dentro de este marco? Pues está la justicia retributiva, que sería la de los juzgados, ¿no? Uno comete una pena, tiene un delito y unas consecuencias, y la justicia restaurativa, en vez de tanto de delito, habla de daño, el daño que se causa por el delito, no tanto la consecuencia penológica, sino el daño que se produce. Entonces, el daño se produce no solo a la víctima, sino también al propio que comete la infracción, también se produce un daño a sí mismo. Entonces se trabaja la responsabilización, la reparación, el perdón y una serie de cosas. ¿Y eso es voluntario? O sea, ¿el que va a esto es voluntario o es obligatorio para conseguir rebaja las penas de prisión o tal? La justicia restaurativa es voluntaria, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad, yo por ejemplo trabajo con personas que han sido condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad. Entonces la pena en sí misma es trabajos en beneficio de la comunidad, pero vienen a los talleres que nosotras hacemos, talleres que no son cursillos, pero vienen de manera voluntaria en el sentido que pueden hacer eso igual que pueden ir a barrer parques o a ordenar una biblioteca. Entonces hay voluntariedad. Entonces lo que pasa es que la pena en sí misma es asistir a estos... que la pena en sí misma es asistir a estos cursos en vez de a otro tipo de trabajo. Eso es, pero hay una voluntariedad a la hora de elegir qué tipo de trabajo haces. Que otro. Y de hecho allí se pueden marchar, no pasa nada, luego se les computa con otra cosa, les ponen en otro sitio. Pero por ejemplo, lo que decías en las cárceles, es verdad que puede dar beneficios, pero nunca es el objetivo, nunca. Lo que pasa es que cualquier persona que se somete a un proceso dialogado de gestión de conflictos, por ejemplo, eso luego tiene beneficios a la hora de que, hombre, una persona que ha conseguido resolver un conflicto dialogadamente, pues hombre... No, ya sé que no es el objetivo. Lo que pasa es que a mí me comentaban estas personas que eso, ¿cómo te diría yo? Estorbaba mucho el proceso, porque no es lo mismo que uno vaya porque verdaderamente quiere responsabilizarse del daño que hace, que vaya porque quiere acortarse la pena. Es un poco tramposo eso. No, pero eso no debe ser nunca, me refiero, y para eso los profesionales de esto tenemos que verificar que eso es así, y eso se va viendo, si es que luego eso se va percibiendo. Claro. Pero bueno, gracias. Bueno, vamos cerrando ya. Hay dos personas que han pedido la palabra, Mila nuevamente y Marina también nuevamente. Sean breves porque vamos ya cerrando. Sí, es con respecto a esto de la violencia de género, que yo estuve trabajando en un centro de estos de violencia de género y está prohibido atender al maltratador porque ellas, entre otras cosas, ponen una orden de alejamiento y todas estas cosas están protegidas y están escondidas para que el maltratador no las pueda encontrar. Entonces, si el maltratador viene también a tratamiento y hay mediación y todo esto, pues no, o sea, mediación no puede haber, porque se supone que ellas están... ¿No tiene en otro centro que no interfiera con la mujer? Eso sería otra cosa, pero la mediación, por ejemplo, no puede ser. Porque No, estamos hablando de tratamiento. Tratamiento.
He estado, por ejemplo, en Suiza en un seminario del campo freudiano y el caso que presentó una muchacha que le tocó presentar caso era el de un maltratador que ella atendía analíticamente, con orientación analítica. ¿No Y está en la cárcel? no estaba en la cárcel. Pero Claro, es que una cosa es que él pida que vaya a pedir. No, claro, es distinto. no, pero es una institución dedicada a eso, quiero decir que no, No sé, no esto, un análisis cualquiera. lo que yo estoy contando es hace a lo mejor 10 años, ¿vale? Y de hecho yo perdí el puesto porque propuse que también se trabajara con el maltratador cuando el maltratador quería. O sea, hace 10 años las cosas han podido cambiar un poco. Pero bueno, que en violencia de género tienen como muy separado lo que es el maltratador de la víctima y bueno, es un poco desastroso. Gracias, Mila. Gracias. Marina. Solamente es un dato. Desde que se computan los feminicidios en España, creo que es sobre los años 80, corregirme si me equivoco, a fecha de hoy no se ha conseguido, con toda la intención de la sociedad y cómo ha evolucionado, no se ha conseguido todavía reducir el caso de víctimas matadas por hombres. No. Con lo cual hay que planteárselo desde otro lugar todo esto. Sí, es un dato, sí. En España. ¿Y en otros sitios de Europa? No lo sé. En España desde 2004 se lleva la contabilidad a nivel nacional. 2004, ¿eh? Hace nada, vaya. Hace nada. El tratamiento que hace el sistema, el capitalismo, es a partir del discurso universitario. Es decir, que lo que se trata es de enseñar, de hacer cursillos, de explicar. Bueno, te está de diciendo hacer- ella que no solo, ¿eh? Bueno, no importa, no digo que no solo, pero la creencia en la que se Ya. sustenta la ley Ya. de que si hacemos cursos de educación sexual Ya, o de no violencia, etcétera, etcétera, como si fuese una pedagogía, por eso digo, se hace desde el discurso universitario, luego se rechaza el inconsciente, se rechaza la dimensión del goce y no se puede abordar verdaderamente el problema. No. Si no se aborda la dimensión del goce, todo se convierte en un saber impotente, Total, un saber total. que es el que produce el discurso universitario. Total. Bueno, me piden Sí, una yo creo palabra que y no- ya, porque si no... Última, de verdad. Vale. Sí, yo simplemente porque estaba pensando en un caso de un paciente joven de 17 años que viene, me estoy pensando en él, lo que pasa es que me encuentro bastante jóvenes con esto, ¿no? En una situación en la que tiene crisis de angustia muchísimas en relación con su pareja. O sea, llegando y él viene porque cree que puede llegar justamente a ejercer violencia contra ella, ¿no? Y está asustado de esto y es Por la angustia que tiene. Por la angustia que tiene. Entonces Claro. tiene que tenerla todo el rato controlada, ningún amor de ella es suficiente, ¿no? Todo el rato en esto. Y de la angustia al paso al acto, o sea, está a nada, Sí, ¿no? Pero luego me encuentro, o sea, esto me lo encuentro mucho en los jóvenes de hoy en día y sobre todo que las relaciones entre ellos parece que se mueven mucho en el eje de lo imaginario. O sea, hoy en día preguntarle a un chico ¿por qué te gustó? No te cuenta una historia, te dice porque me dio like, ¿no? Y a partir de ahí me hizo like, ¿no? Y a partir de ahí, pero que se dan hoy en día como, no sé si antes más, pero me encuentro esto muchísimo, ¿no? De situaciones al borde de la violencia entre los jóvenes. Y con angustia y con a flor de piel. muchísima angustia, sí. Es así. Bueno, muchas gracias, Dolores.